meteme presa. ¿Y qué van a hacer? La gente va a ganar más plata. ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? ¿Van a comenzar a financiar las escuelas y los hospitales? ¿Van a poder pagar la deuda en dólares que tienen con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas? Bueno, entonces, hermano, pensá en otra salida, porque yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor y eso no lo van a poder solucionar si siguen con esta política. Somos radio, somos comunidad. Soy el sonido de tus pasos. Cristina Libre. Siempre regresaré. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Impresionante lo que mejoró la radio. Espectacular, Togonetti, tu transmisión. De acá de Claromecó, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, disfrutando de un hermoso día. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Argentina elige. Vivimos las elecciones legislativas desde el territorio. AM530. Donde hay que estar. Desde este lugar del mundo donde hay que estar en este preciso momento a las 16:03 ponemos en marcha el operativo especial de la M530 con rumbo a conocer a lo largo de la jornada el resultado de las elecciones legislativas, nada más y nada menos aquí en un país al sur de todas las cosas llamado la Argentina. Tendremos una gran programación esta tarde. Estamos preludiando el momento en que a partir de las 18, una vez concluido el tiempo para la votación, empiecen los conteos de los votos. Hasta esta hora la información dice que un poco más del 40%, lo que es una cifra baja de votantes, ha concurrido a sufragar y ejercer su derecho. Como faltan un poquito menos de 2 horas, les podríamos decir a todos los que todavía no fueron: che, pibe, andá y votá. Che, piba, andá y votá. Que acates decisiones. Pero si tomamos un promedio estadístico, descubriremos que nuevamente hay menos gente votando de la que debería votar. Nacional, la juventud es primordial. Así que a partir de las 18 empezaremos con los primeros números de la elección. Cada 2 horas iremos renovando la conducción aquí en la emisión especial de la M530. Felicitas Bonavita, Roberto Caballero, Camilo García y el resto del elenco de la radio, más invitados especiales, le daremos forma a este día que será histórico, como toda elección. Confórmate con algún puesto. Porque en el fondo veremos cómo presenta cada fuerza el resultado de las elecciones. Esta elección es un plebiscito sobre el gobierno de Javier Milei. Creemos el fallidísimo gobierno de Javier Milei. Pero ¿toda la sociedad piensa en los mismos términos? No lo sabemos en este momento. Y si resulta que después un 40% largo o más no concurrió a votar, veremos que la democracia también es una democracia fallida. Señor Pablo Hacker, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, que nos encontramos un domingo en vez de la semana. Con el optimismo de la democracia y la desazón también del momento, ¿no? Sí, igual salió el sol, así que eso presagia para mí un día bello. Para mí votar ya es lindo. Sí, me preocupa un poco el porcentaje de participación hasta ahora.
es uno de los más bajos. Todavía queda bastante, así que esperemos que todos se vuelquen masivamente a votar. Hay que recordar que es un momento importantísimo. Se elige, digamos, la mitad de la Cámara de Diputados, mitad de senadores. Es donde se dan las disputas hoy más fuertes, con un gobierno del Ejecutivo muy fortalecido. Y desde ahí se ha dado batalla importante para lograr algunas de las cuestiones que todos precisamos, ¿no? Poder trabajar y tener una jubilación más digna, tener una ley de emergencia en discapacidad, en salud pediátrica. Bueno, se está votando eso, ¿no? ¿Quién pone freno o no al Ejecutivo? Así que es importante ir a votar. Al intento neocolonial o directamente colonial, la experiencia estadounidense sobre Argentina. Santiago Giorgetta, consultor político, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Por qué crees que cada vez la gente tiene más pereza a la hora de votar? ¿Qué está ocurriendo? Y yo creo que ese enojo que tienen no tienen una representación que los motive a acercarse a sufragar. Creo que es triste en ese sentido, porque ver que va a votar el 60 y entre el 60 y el 65% del padrón electoral no es bueno para la democracia, sobre todo pensando en lo que se viene, ¿no? ¿Qué gobernador o qué presidente va a tener legitimidad si lo vota solamente el 60% o el 50% del padrón? Pero me parece que lo más importante, igual yo creo que es una cuestión de tiempo, de que se va a revertir. Se va a revertir esta tendencia, no hoy, sino lo que viene para adelante. O sea que hay mucha gente que dice, bueno, es una legislativa, no importa tanto mi voto, me reservo para la presidencial, pero mientras tanto pasan cosas, incluso que perdiendo la elección, por ejemplo, la fuerza de gobierno, la Libertad retrocede, va a ganar. Podría perder la elección y ganar en cantidad de diputados. Sí, suma diputados, suma senadores, porque es el que menos arriesga, el que menos tenía. O sea, eso es una cuestión matemática. El sistema hace que sea así. Pero más allá de eso, es muy importante. Hemos visto lo que vale un diputado o un senador, ¿no? Hemos visto el caso Cuader. Pero ese valía muchos dólares. Valía muchos dólares, de hecho se los llevó todos. Es muy importante y, como decías vos recién, es un poco un plebiscito. Creo que es una de las elecciones de medio término. Esto, Santi, vos acompáñame. Una de las más relevantes de los últimos tiempos en función de lo que se está poniendo en juego. Digo, lo que pasó el jueves, que lo contamos un poco en la columna del viernes, que es en el Teatro Colón, la plana mayor del JP Morgan recibiendo, le van a besar el anillo un montón de figuras del mundo repartiéndose la Argentina. Incluyendo Tony Blair, ex primer ministro británico. Condoleezza Rice. El principal banco del mundo en la Argentina, operando como si este fuera un cónclave en un enclave, qué cantidad de palabras esdrújulas, neocolonial. No, pero además cobra mucho sentido la frase patria o colonia, ¿no? Que parece como si fuese una consigna de otros tiempos. Bueno, pero hoy en día patria o colonia no es un silogismo, no es una metáfora. Esto es patria o colonia. O sea, la colonia está sentada en el Teatro Colón y en el JP Morgan esperando que todos hagan lo que dicen desde el norte. La colonia en el Colón, ¿no? En febrero del 46 era Braden o Perón. Esta elección tal vez es Estados Unidos o Argentina. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué resultaría si los resultados de estos comicios favorecen al gobierno de la Libertad Avanza? ¿Qué pasaría? Una parte importante de la Argentina habrá cedido a la tentación de ser otra vez un país de colonia. Una parte estará sujeta a los intereses y los modos de ver el mundo de la administración de Donald Trump en Estados Unidos, o la comunicación hegemónica habrá ganado una nueva batalla. Porque hay que pensar un poco. Si el gobierno va hacia donde la gente quiere, si los medios de comunicación inducen a la gente por odio al kirchnerismo o al peronismo a una forma de votar que termina siendo otra vez un balazo en el pie, o somos nosotros los equivocados. Todo puede pasar y la moneda está en el aire en estos momentos. En estos momentos ha votado una parte muy importante de la dirigencia política en la Argentina. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, según el título principal de Clarín de hoy, ratificando con esta elección que quiere ser candidato a presidente, que va a ser candidato a presidente del 2027, dijo a la hora del sufragio. Una jornada, por suerte, de muy buen clima. Recién hablaba con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, que me informaba que se ha iniciado con total normalidad, que está el 99,9% de la provincia ya en condiciones de votar, de las escuelas, así que simplemente algunos lugares que por la lluvia de ayer, sobre todo en el interior, tardaron un poquito más, pero por suerte estaba votando con normalidad toda la provincia de Buenos Aires con este nuevo sistema. Primero lo mismo, acabo de hacer una larga cola porque a cada uno le tienen que explicar el modo de votar,
que me parece muy bien, porque lo que hay que certificar y asegurar es que se vote según la voluntad de cada uno de los y las bonaerenses. Así que, para empezar, es un día importantísimo y estamos votando, por si les queda claro, qué va a pasar en la Argentina. Así que eso es una verdadera buena noticia, ¿no? Que seguimos votando acá lo que pasa acá. Voy a decir algo, me llegó una versión sobre lo que se está presentando de la reforma laboral. Espero que no sea eso lo que van a empujar, ¿no? Porque yo veo que, de nuevo, con delicadeza, va en la misma dirección de todo lo que se viene diciendo y que no ha funcionado desde el punto de vista objetivo, no partidario, que tenemos 200.000 nuevos desempleados, después de haber aprobado elementos que teóricamente iban a ayudar, todo al revés. Así. Respecto a votar o no votar, a las condiciones de estos comicios, a mí, como me ocurrió por primera vez en 1983, en el 30 de octubre de 1983, cuando yo ya tenía 24 años, pero no había podido votar nunca, dictadura militar de por medio, me emocionó el acto de ir a una escuela pública, votar allí. Y me llamó la atención, voté en el barrio norte, en la capital federal, en la avenida Santa Fe 2700, en una escuela, en el primer piso, la cantidad de afiches pegados por los estudiantes de la escuela en la escalera que va al primer piso, empezando por las Madres de Plaza de Mayo, siguiendo por la memoria, la verdad y la justicia, continuando por el Eternauta y el acceso libre a su contenido, en una de las demostraciones más cabales de qué se trata la educación pública en la Argentina y qué pasa cuando la docencia es ejercida por aquella gente que está del lado del bien y no del lado de la oscuridad. En el móvil 1 de la radio, nuestro compañero Martín Suárez, en la sede del PJ. Martín, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? No, todavía no estamos en la sede del PJ, vamos a ir caminando en minutos nada más. Ahora nos encontramos aquí en San José 1111, en las puertas de la casa de Cristina Fernández. En este momento y desde hace aproximadamente 45 minutos, se encuentra nada más y nada menos quien encabeza la lista en la provincia de Buenos Aires como diputado nacional dentro de Fuerza Patria, que es Jorge Tayana. Entró 3:30, 3:31 en punto, y estaba todo pautado para que dé una conferencia de prensa a partir de las 4 de la tarde, pero bueno, está entretenida la charla porque también se acaba de sumar hace minutos, nada más casi a la misma hora, Mariano Recalde, quien encabeza la lista de senadores nacionales por la ciudad de Buenos Aires para renovar su banca ahora dentro de Fuerza Patria. Todo indicaría que está por bajar Jorge Tayana. Acá la vemos a Bernarda Llorente, su compañera de vida, que está también esperándolo en la puerta. Vemos militancia, escuchan los gritos de fondo, Carlos, creo que sí, donde está arengando la militancia que pasa con los autos particulares, mucho tachero que toca la bocina, también los colectiveros, arengando para que la propia Cristina Fernández de Kirchner salga a saludar al balcón. Suponemos que lo hará también ese saludo histórico, mítico, que llena de esperanza a todos aquellos que se acercan a la puerta de San José 1111, más tarde, cuando anochezca, y cuando esté ya cerrado el comicio a partir de la hora 18. Le quisimos sacar algunas palabras a Jorge Tayana antes de que ingrese, me dijo, después hablamos, flaco, después de que salgamos de la reunión, para conocer también cuáles eran los temas que iban a intercambiar con Cristina, pero todo indicaría que en minutos, nada más el propio Jorge Tayana, mientras siguen pasando los autos particulares y arengando para que Cristina Fernández salga al balcón, en minutos estará aquí el candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Jorge Tayana. Carlos. Bien, cuando eso ocurra, y si amerita, nos avisás y te ponemos al aire en vivo, ¿eh? Dale, cómo no, estamos esperando para tener la palabra en exclusiva y para otros medios también en el aire de la 530, y también, ¿por qué no?, a Mariano Recalde, que le vamos a preguntar cómo está avanzando la jornada electoral aquí en la ciudad de Buenos Aires, que es un territorio muy jorobado, muy jodido. Recordamos que la alianza se plasmó también aquí en la ciudad de Buenos Aires, y si las elecciones fueran matemática pura, Carlos, es decir, si se tienen que sumar, por ejemplo, los resultados del pasado 18 de mayo, tendríamos aquí entre la Alianza Pro y Libertad Avanza 45% de los votos que votarían a favor de esta alianza. Por suerte las elecciones no son matemática pura. Dicen que van a estar por debajo de esa cifra, entre un 41 y 42%, y todo indica también, según las expectativas de Fuerza Patria,
que es muy probable. Históricamente aquí por la ciudad de Buenos Aires entraron entre 3 y 4 diputados nacionales por el distrito porteño. Tenía muchas expectativas, según la última entrevista que le hicimos a Mariano Recalde para Tiempo Argentino en este caso, de que pueden llegar a ingresar de 4 a 5 diputados nacionales, y todos salen como lo esperan. Son muy fuertes esas expectativas y eso rompería la estadística histórica que tiene el peronismo y todos los espacios que integran hoy por hoy Fuerza Patria aquí en la ciudad de Buenos Aires. Carlos. Bien, sí, una sola vez el peronismo ganó en esta ciudad una elección legislativa y fue con Germán González en el apogeo del menemismo. O sea que la historia es compleja. Incluso en el 73, en medio del aluvión de votos para el peronismo, la elección desdoblada a senador en la capital federal la ganó Fernando de la Rúa. Pablo Hacker te quiere hacer una consulta. Martín, ¿cómo estás? Te escuché temprano, sé que estuviste en San Martín, estuviste recorriendo, bueno, hiciste provincia, capital. ¿Cómo estás viendo el asunto de la demora en la votación? Por lo menos lo que yo pude ver, lo que me tocó a mí y lo que vi es que había cierta tardanza hasta entender un poquito cómo era el sistema. ¿Cómo ves que está funcionando? Mira, sí, dentro de lo que fue el Politécnico de ahí de Avenida Belgrano, de la calle Belgrano en el partido de San Martín, donde votó el propio Gabriel Catopodis, que hoy lo estuvimos cubriendo para el aire de la 530, tardó un poquitito más de lo esperado Gabriel Catopodis. Ingresó a las 9:02 aproximadamente y salió 9:15, 9:18. Lo que nos decía Gabriel es que había mucha gente, esto fuera del aire, ¿no? Había mucha gente que no sabía cómo doblar la boleta. Sí. Que marcar con una cruz, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que solamente se vota candidatos a diputados nacionales, no se vota senadores en esta ocasión, era fácil, porque tenías que marcar una cruz, no le tenías que decir, bueno, se hace de manera vertical ni de manera horizontal. No sabían cómo doblar la boleta, que tiene que estar la firma del presidente de mesa de cara a lo que va a ser la urna, es decir, claro, se tiene que ver la firma, se tiene que doblar en 4 de izquierda a derecha y la última hoja que termina de ponerle el moño, digamos, al escrutinio, que no hay más sobre, es la firma del presidente de mesa. Después, las demás, obviamente, había uno que otro que tardaba un poquitito más, que llevaba su propia virome. Me pasó, por ejemplo, en el colegio La Salle, donde voté yo después de volver de Capital y haber entrevistado al propio Jorge Macri, haber cubierto la entrada y votación del jefe de gobierno porteño, es que en la mesa 837, por lo menos la que me tocó a mí del colegio La Salle, había 2 personas, adultos mayores, que tenían varias dudas, claro, y le preguntaban al presidente de mesa, ¿con qué virome la tenemos que hacer? ¿Con color azul? ¿Con color negro? ¿Cómo se dobla? Esa era la pregunta principal, ¿cómo se dobla la boleta? Que parece algo fácil, pero para los que nos enfrentamos por primera vez a esta nueva modalidad, cabía esa duda, ¿no? Sobre todo, porque por ahí la metés de la manera equivocada y el voto es anulado. Y lo que uno menos quiere es que el voto se anule en este contexto político, de crisis económica, de crisis social, ¿no? Por eso bien vale que ante cualquier duda se le pregunte a las autoridades de mesa, que están ahí para aclarar la situación, y me termina diciendo la presidenta, mira, estamos todos en la misma. Es más, nosotros les tuvimos que preguntar a algunos fiscales porque también teníamos dudas de cómo se llevaba adelante la votación de manera correcta, ¿no? Gracias, Martín Suárez. El flaco, según Jorge Tayana, para nosotros el pato. Abrazo, ¿eh? Abrazo, Carlos, querido. Todo un asunto, ¿no? El asunto del aprendizaje para votar. Yo creo que no es tan complejo. No, pero yo pienso, a mí me pasó que sí, pregunté, por más que uno lo repite todo, volví a chequear. Puede ser cruz, puede ser por las dudas, porque te da este miedo de, che, mirá si después me anulan. No, la realidad es que vos podés marcarla como quieras. En el caso de Capital son 2 marcas, una para senador y diputado. Para diputado, no es en todas las provincias igual. Y después el tema del doblaje no es una complejidad, pero lo que pasa cuando vos haces algo por primera vez y estás acostumbrado a meter una boleta partidaria en un sobre, bueno, te cambia la regla de juego. Y bueno, puede ser que la pifies, puede ser que tengas una duda, ¿no? A mí no me gusta por este sistema. Es más, yo la doblé, dije a ver, y la doblé así. Hay que doblarla en 4, claro, ¿no? Pero la doblé más o menos como pude, quedé la firma para el lado de afuera, no pasó nada. Lo que sí me pareció que es
algunos en las redes sociales, que no hay que tomarlo como parámetro, pero algunos están quejando del tiempo que tardaron en votar y otros lo rápido que lo hicieron. Yo tardé 45 minutos en votar. Axel Kicillof estuvo por lo menos 40 minutos. Bueno, y solo estar 10 minutos, porque lo que pasa también es que en el sistema anterior vos podías, cuando alguien estaba en el cuarto oscuro votando, empezar con la persona que estaba antes, ya viendo el número de orden, ya firmándole el sobre y dándole el sobrecito para que cuando salga uno pueda entrar el otro. Acá tenés que esperar estoico afuera hasta que entra uno, ver el número de orden. Yo tuve suerte, voté en solo 5 minutos. Tenemos que irnos para volver como siempre. Ahora les pregunto, ¿todos hacemos el mismo jueguito mental de tratar de adivinar entre los 3 que están en la mesa a qué partido corresponde la cara de cada uno? ¿Hacemos la experiencia Lombroso? Yo la hago siempre y casi siempre acierto, sobre todo quienes de La Libertad Avanza. Votamos en comunidad. La 530 te acompaña con la información precisa en una jornada clave. Elegí informarte. Elegí AM530. Elegí comunidad. Mientras Jorge Tayana está reunido con Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111 y Martín Recalde también, y luego baja y le va a decir al flaco Martín Suárez lo que habló, o más o menos así, nosotros ya sabemos lo que piensa Jorge Tayana sobre el sistema eleccionario y cuánto hubo que explicarlo, porque ya lo dijo más temprano. Hubo que explicar mucho porque es un sistema distinto y crea ciertas dificultades, pero bueno, esperemos que con las explicaciones que hemos dado, porque el gobierno no las ha dado de manera suficiente, el gobierno nacional, la gente pueda votar y votar exactamente lo que quiera, sin problemas y sin tener que... ¿El cambio de sistema puede ingerir en el resultado? Esperemos que no, esperemos que sea más fácil que la gente pueda comprenderlo, nada más. Fácil que la gente pueda comprender, hubo alguna complicación al respecto, de todas maneras yo creo que no es nada grave y que si hay mucha gente que no va a votar no tiene nada que ver con el sistema electo. Ustedes saben, estamos a lo largo de esta jornada en una transmisión especial trabajando con un conjunto de radios universitarias, nacionales y públicas nucleadas en Aruma. Son más de 25 emisoras que integran una tarea colaborativa, que llevan adelante una tarea colaborativa y federal junto a la radio de Madres de Plaza de Mayo, la M530. Gracias a los que nos siguen en el streaming de la radio. Yo sé que somos mejores por radio que puestos en pantalla, pero convivimos con la época también y la época nos otorga también la posibilidad de otra forma de comunicación en que también las imágenes valen. No es tan divertido ver a todos los columnistas de los programas con el telefonito todo el tiempo, pero a veces son las coordenadas y a veces es la nada misma. Así que gracias a los que nos siguen y bienvenidos todos los que nos escuchan al mismo tiempo. La radio concentra imaginación, la televisión te muestra las imágenes. Nos vamos rumbo a la Universidad Nacional de La Plata y su radio. Matías Bongiovanni para contarnos, entre otras cosas, cómo está todo allí en la capital de la provincia de Buenos Aires. Matías, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ahí? Bueno, una elección bastante tranquila por lo que tenemos hasta ahora aquí en la ciudad, con expectativas sobre todo en la participación, porque viene siendo baja. Bueno, el último corte hasta hace un ratito había sido de las 3 de la tarde. En líneas generales, uno intenta hacer las comparaciones, obviamente, más allá del cambio del sistema que ustedes venían mencionando recién, pero al mediodía, por ejemplo, La Plata era el distrito con la participación más baja y por bastantes números, por un porcentaje bastante más bajo comparativamente. Así que ese es el elemento por ahí tal vez para esta hora. Después en líneas generales muy tranquilo todo. Bien, no podría pensarse que la ciudad de La Plata es una ciudad poco politizada o poco participativa, todo lo contrario, y lo que decís grafica algo que me parece que terminará comprobándose al terminar la jornada, es el ausentismo electoral portentoso, muy grande para la historia argentina. En estos momentos mayor al 50%, aunque falta todavía una hora y media más 5 minutos de votación. Sí, ese es el dato, ¿no? Ver si serán que están todo el mundo esperando a último momento. Hubo mayor afluencia por ahí a los lugares de votación durante la mañana, al mediodía bajó un poco. Personalmente fui a votar en un lugar donde es muy céntrico, está muy cerca, por ejemplo, de donde está el lugar del búnker, por decirlo de alguna manera, de Fuerza Patria, a escasos metros, y se junta generalmente un poco más de gente, alguna otra mesa. Bueno, no había nadie. Tiene que ver tal vez con esto, con el sistema de votación, ¿no? Al preguntar a las autoridades de mesa, me encontré con la sorpresa que no había nadie. Entré, voté y me fui.
ese fue un dato bastante raro al que no estoy habituado en general. A mí también me pasó que voté en 5 minutos, aunque tal vez fuera mi mesa, no es para sacar un cálculo con esa, había otras mesas con mayor concurrencia de gente. En el caso de La Plata, que es la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, donde además vive el gobernador Axel Kicillof, y es fuerte el clima general de interna y pica política, ¿qué pensás que va a pasar? Ese es otro tema también, ¿no? Bueno, es cierto que en lo que ha sido esta último tramo de la campaña particularmente, y sobre todo después de la elección de septiembre, bajó mucho el tema de interna en definitiva, ¿no? De algunas diferencias. Una campaña bastante más tranquila esta también, incluso desde lo visual, desde lo que uno podía encontrar en las calles también, comparativamente con otras elecciones, mucho menos. Cierto es también que hubo algún acuerdo entre las distintas fuerzas políticas para el tema de cómo mucho banner, por ejemplo, no tanto pasacalle, no tanta pintada, sí afiches subsisten y siempre serán los elementos que tienen preponderancia. Para tener en cuenta también, vuelvo a la participación, la última elección había sido menos del 64% la participación en La Plata, y una ciudad muy politizada, tal como decías, lo cual a mí me sigue generando bastante sorpresa. Bien, estamos sorprendidos, aunque tal vez nuestro optimismo histórico nos lleva a desconocer otros datos de la realidad, como esta democracia de baja intensidad que se ha ido cocinando lamentablemente en la Argentina. Gracias, Matías, abrazo grande, ojalá sean buenos resultados en La Plata, ¿eh? Muchas gracias, un abrazo grande. Nos vamos al móvil, ya está Martín Suárez, ya bajó Jorge Tayana, ya se entrevistó Martín Recalde con la expresidenta Cristina, te escuchamos. Te escuchamos, sí, el teléfono no se corta, que es también una de las posibilidades. Un asunto que tiene que ver con este tema que hablamos de la provincia de Buenos Aires. ¿Puede ser que en la elección anterior en la provincia de Buenos Aires, el 15% del resultado final a favor del gobierno de Axel Kicillof o de la fuerza política que encabeza, haya sido nutrida de un gran trabajo de intendentes que ahora trabajarían menos en la elección nacional en la provincia de Buenos Aires, ya que lo suyo está? Sí, a ver, en un punto sí, digo, un gran trabajo de los intendentes, pero yo descreo que aquellos que votaron al peronismo en septiembre hoy se ausenten a votar. Es decir, que si el resultado no es tan bueno, no sería por ausencia, sino porque no van directamente a votar. No, a ver, no creo que haya un resultado que no sea tan bueno. Yo digo que no puede estar muy lejos el resultado de septiembre del de octubre. Esperemos que no. Nos vamos rumbo a Martín Suárez, ahí en la puerta de la casa de Cristina Barjó, Jorge Tayana. Lo escuchamos. Así es, acaba de bajar el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Jorge Tayana, lo escuchamos. Hablamos de la participación, queremos que haya la mayor participación electoral, así que yo también llamo a votar a los que todavía no lo han hecho, todavía hay 1 hora y media, y es bueno para que toda la ciudadanía se exprese. ¿Ahora la participación? Bueno, no sé si es muy poca, es baja en relación a elecciones anteriores. Son elecciones intermedias, pero como todos hemos dicho que son elecciones muy importantes, desde el oficialismo hasta la oposición. ¿Eso beneficia o perjudica, diputado? Chicos? A mí me parece que una buena participación democrática favorece a toda la Argentina. Así que cuanto más se participe, yo creo que mejor. Me parece que no hay que hacer... ¿Qué reflexiones con Cristina Fernández? ¿Qué reflexión hizo el día de hoy? Que se está desarrollando todo con cierta normalidad. Le llamaba la atención que todavía estaba relativamente baja la participación electoral, así que tenía expectativa en lo que pase en la próxima 1 hora y media. Pero bueno, está bien, animada, contenta, con mucha esperanza. Y conversamos de varias cosas y por supuesto de política, y yo le conté los últimos lugares donde fui, las reacciones de la gente en la campaña, los comentarios de dirigentes intermedios y de los distintos gente del pueblo que he visto en estos tiempos. Así que ¿Boca de urna tienen alguna información? No tenemos boca de urna, ¿Cómo ven los resultados que va a haber? Perdón, ¿cómo? Una en provincia y una en ciudad nacional. Bueno, porque son elecciones de diputados, todo el mundo tiene su sede y cada provincia tiene su local central donde realiza junta sus candidatos y sus dirigentes y lleva los cómputos de los votos. Así que eso es razonable, digamos. Jorge, estamos en vivo para M530, la radio de las madres. ¿Cómo vio la votación con la nueva boleta única de papel?
Bueno, la nueva boleta de papel en el caso de la provincia de Buenos Aires creo que estaba funcionando relativamente bien, porque es la más sencilla, digamos. Se votaba solo una marca. Creo que en los lugares donde había más de una elección o de una candidatura se vuelve más complejo y se presta más a la confusión. ¿Transmitir un mensaje a la ciudadanía después de esta reunión que tuvo con ella? No, ella transmite directamente su mensaje. Lo que sí conversamos es en estar bien y coincidimos en que si hay más participación, mejor, y que llamar a participación. ¿Por qué son cruciales? Todo el mundo dice que son cruciales. ¿Por qué entiende usted que son cruciales esas elecciones? Yo entiendo que son cruciales porque de alguna manera es una toma de examen, es una medición de aceite, como se diría en el automovilismo, respecto de cómo estamos y qué piensa la ciudadanía sobre el gobierno. Tayana, el gobierno nacional va a hacer una lectura nacional de las elecciones. ¿Usted cree que eso es correcto o se tiene que hacer por distrito? Mira, aquí hay varias cosas. Una es la composición de las cámaras. Es muy importante ver cómo quedan. Y después la distribución. Son elecciones de legisladores. De lo que se trata es de ver cómo quedan las cámaras. ¿Cuál sería una buena elección? ¿Qué número sería bueno para ustedes? Para nosotros, tener más diputados. ¿Habrá consenso por temas sociales y económicos? Yo creo que un bloque fuerte de Fuerza Patria, valga la redundancia, ayuda a que el gobierno tome decisiones que modifiquen el rumbo. Mañana se habla mucho de la economía y de los cambios en el gabinete también. Mire, la economía va mal, no tenemos que esperar a mañana. El plan de Milei fracasó hace tiempo, así que eso no lo vamos a descubrir ahora. Ahora, el resultado electoral, cómo afecta o cómo especulan los mercados que tienden a tener un comportamiento muy inestable y muy inmediato, muy especulativo, eso no lo sé y lo tendría que saber el gobierno, que es el que tiene los expertos ¿Un mensaje para la población? ¿Cómo? Cristina, ¿le dijo si va a grabar un mensaje para la población? No. ¿Le cree que va mañana a llamar al diálogo? ¿Le cree estas últimas personalidades que tuvo el presidente, más calmo, más tranquilo, que va a llamar al diálogo con los gobernadores? Mire, un presidente que veta las cosas, las leyes del Congreso, y que cuando voltea el veto del Congreso sigue insistiendo en que no quiere pagar y dice que no tiene plata en el presupuesto, cuando él no ha hecho aprobar el presupuesto, es difícil creerle, ¿no? ¿Qué piensa sobre el Fondo Monetario Internacional que se mete en la economía argentina? No solo el Fondo Monetario, el que se mete en la Argentina hoy son los principales bancos. Hemos visto al JP Morgan manejando la economía argentina, tanto el Banco Central como el Ministerio de Economía y ahora la Cancillería. No nos sacamos fotos. ¿Qué ahora que se está poniendo? Muy bueno. Gracias, Jorge. Bueno, ahí estaba entonces la palabra de Jorge Tayana, el candidato a diputado nacional que encabeza la lista de Fuerza Patria, hablando en rueda de prensa con cada medio presente aquí en el lugar, en la esquina de San José 1111. Dijo que la vio bien a Cristina Fernández, que la vio con ánimo, que la vio contenta, que hablaron de la realidad social, que intercambiaron ideas sobre el contexto político, la crisis que atraviesa el país, y ahora está a punto de bajar, si te interesa, Carlos, el candidato a senador nacional y actual senador nacional de Unión por la Patria y ahora candidato por Fuerza Patria, Mariano Recalde, también para dar su punto de vista sobre el encuentro que tuvo hace segundos con Cristina Fernández de Kirchner y también cómo avanza aquí, en este distrito, que es uno de los más complejos políticamente hablando para el progresismo, para el campo nacional y popular, para el peronismo sobre todo, que es la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo van a encarar a partir de mañana los resultados parciales que se van a tener en el escrutinio a partir de las 21 horas de la jornada de hoy?
Y cómo ven, te decía en la salida anterior, Carlos, de que había un muy buen pronóstico por parte del peronismo de que entren entre 4 y 5 diputados a nivel nacional por la ciudad de Buenos Aires, algo que sin lugar a dudas rompería la estadística histórica de todo el campo nacional y popular en este distrito y que los pondría realmente en una superioridad numérica dentro de la Cámara Baja. Eso es lo que nos dijo el propio Mariano Recalde en una ocasión. Vamos a preguntarle también ahora, cuando lleguen segundos nada más, si sigue manteniendo esa expectativa, si tienen datos internos de cómo viene la jornada electoral y también sobre las proyecciones en lo que va a ser la nueva reconfiguración, tanto de la Cámara Baja como de la Cámara Alta, para saber, por ejemplo, si puede la Cámara de Diputados conseguir ahora la mayoría para poder dar de baja la ley bases, que es uno de los proyectos del Gobierno Nacional, del Ejecutivo Nacional de Javier Milei, que todavía no lo pudo hacer, no lo pudo dar de baja. Bueno, eso y también la reforma laboral que prometió el propio presidente que va a llevar adelante una vez que termine toda la jornada electoral a partir del día de mañana, para que la vote la Cámara de Diputados y después la Cámara del Senado, ¿no? De acuerdo, Martín, tenemos un programa con muchos elementos combinados, así que cuando baje Martín Recalde, Gary Castro, que coordina nuestra transmisión, te dice si salís en vivo o lo grabás y lo pasamos un poquito más adelante en el programa. 16:37, el ex canciller Tajana, que nunca dijo una palabra altisonante, dijo recién la palabra pueblo, delante de los móviles de los canales de televisión y las radios. Parece una palabra altisonante en la Argentina de hoy. Población, le dijo el cronista de La Nación. Ciudadanos, preguntó el cronista de TN. Elecciones legislativas 2025. Desde el territorio, con voz propia. AM530. Donde hay que estar. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM530. Somos Radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovín y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Pablo, Luispa y equipo, habla Roberto desde Chacabuco. Cuando ando en la camioneta lo puedo escuchar. Desde Chacabuco se escucha bien. Sigan así y los escuchamos todas las tardes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Argentina elige. Vivimos las elecciones legislativas desde el territorio. AM530. Donde hay que estar.
hasta mí, porque no puedo amarte, porque no vienes hasta mí, porque no cambias como el sol, porque eres tan distante, porque no cambias como el sol. Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas no podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. ¿Qué lo parió? ¿Cómo este tipo, Carlos Alberto García Moreno, el doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, Charly García para los amigos, escribió sobre nosotros mismos sin que nosotros mismos supiéramos que él nos estaba representando? En esta canción, Cerca de la Revolución, que era su canción, la de Charly García, favorita de Eve Bonafini. El pueblo pide sangre, cerca de la revolución. Quien cuando Charly cumplió 70, esta semana cumplió 74, le llevó al CCK el pañuelo de las madres, que Charly conserva sobre el piano que tiene en su casa. Escribió en el momento de la recuperación de la democracia que no es una cuestión de elecciones. Si mañana es como ayer otra vez, no es una cuestión de elecciones solamente. Aunque esa parte la cantaba el joven Fito Páez. Ahora falta 1 hora y 18 minutos para el final de los comicios. ¿No va a variar esto, Santiago, del 41% de participación o va a variar un poquito para arriba? No, va a subir. Esperemos que esté por arriba del 60%. Me estaban pasando... Tendría que votar el 20% en la próxima hora y media para que eso ocurra. Sí, pero lo que pasa es que es de las 15 el corte. La última medición. O sea, tenemos que en 3 horas tendrían que votar 20% más. Me pasan en Matanza, están más o menos entre el 60 y el 63% en varias escuelas de diferentes lugares del municipio. Te da una pauta de que él con Ruana Bonaerense puede andar más o menos por esos números. En La Matanza, según Susana Jiménez, la gente vota a peronismo. Sí, no se confunde, mira, creo que hay entre decir hola Susana y decir eso hay un... Sí, ¿y la Ferreres cómo está? La Ferreres. En la está bien el peronismo y en Ferreres también. Ah, ok. De todas maneras son, digamos, los mínimos entusiasmos regionales que son posibles en la vastedad de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que al ser el 40% prácticamente histórico del padrón electoral, un territorio que es 6 veces superior en cantidad de habitantes a Uruguay completo, por ejemplo, deposita expectativas especiales. El 15% de la elección anterior, la legislativa de la provincia de Buenos Aires, ¿se repite en esta nacional? Yo creo que sí, me parece que no debería haber muchas diferencias entre septiembre y esta elección, sobre todo pensando en lo que hablábamos antes. ¿Quiénes tienen mayor motivación o quiénes estaban más motivados para ir a votar hoy? Eran los votantes del peronismo. Seguramente será así. Pensaremos después de los datos duros de la elección en ese resultado y sus consecuencias. ¿Será Axel Kicillof, a partir de esta elección, el candidato indeclinable a la presidencia en el 2027? Como quiera que fuese, bajó Mariano Recalde y ahí está nuestro compañero Martín en el móvil 1, Martín Suárez en el móvil 1 de la M530 en la puerta de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Así es, Carlos. Acaba de bajar entonces el candidato a senador por la ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde. Está hablando con la prensa, lo escuchamos si te parece unos segundos. Dale. Hay que volver a recuperar una democracia plena. ¿Qué país imagina mañana, Mariano? ¿Qué país imagina mañana? Depende de lo que diga el pueblo hoy. Así que esperemos que la gente se exprese. Hoy es un día de elecciones, un día donde la gente se expresa, donde el protagonismo lo tiene la gente. Vamos a escuchar qué dice en las urnas. Ojalá que lo diga masivamente, que sea una muestra representativa de lo que piensa el pueblo. ¿Qué espera el Congreso que viene? ¿Esperan sumar para conseguir un buen resultado? Nada, los resultados los vamos a analizar en el momento oportuno. Ahora no. ¿Cristina tiene pensado salir al balcón en algún momento? Supongo que sí, no hablamos de eso hoy. ¿Qué espera del Congreso que viene? Que defienda los intereses de la gente. ¿Qué puede hablar con Tayana? Estuvimos conversando cómo está la provincia de Buenos Aires, intercambiando los pareceres y la información que tenemos entre ciudad y provincia. Muy buena onda. Ahora me voy para el partido, donde tenemos la sede de Fuerza Patria, donde vamos a analizar los resultados, la marcha del comicio, cómo está la fiscalización, todas esas cosas naturales de un día de elección desde la sede del partido. Sin romper la vela, pero ¿está confiado
cómo ven la elección. Y no me tienten. No, falta una hora y pico para votar, así que seamos prudentes. No tengo boca de urna, no tenemos boca de urna, pero no quiero romper la veda. ¿Creen las encuestas, Mariano, previamente? ¿Creyeron las encuestas? No importa si creo o no creo, hay veces que aciertan y en general fallan, así que veremos cuando el pueblo hable, que es a través del voto, y cuando abramos las urnas y contemos los votos en todo el país. ¿Qué expectativa tenés del pueblo? ¿Cómo habla el pueblo? ¿Expectativa que tenés sobre el pueblo? ¿Cómo va a hablar? Siempre uno confía en lo que el pueblo no se equivoca. Gracias. Mariano, unas preguntas para la 530 Somos Radio. Estamos en vivo con Carlos Polimeni. ¿Qué hablaste con Cristina, Mariano? Unas palabritas. No, hablamos de cómo está hoy el comicio, cómo viene la cosa. Nada, temas del día, sobre la votación, sobre la boleta, sobre la provincia y la ciudad. ¿Cómo está de ánimo? Es una de las preguntas principales que trae la preocupación del pueblo, la militancia que la está esperando que salga del balcón. ¿Cómo está Cristina de ánimo? De muy buen ánimo, como siempre, es más fuerte que todos nosotros juntos. Es una militante, se nota eso, ¿no? Es una militante de fierro que está pagando el precio de haber defendido a la Argentina, haber defendido la independencia de nuestro país. Por último, vos tenías expectativas de que ingresen 4 diputados por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo viene este tema? Las expectativas las vamos a guardar hasta después del resultado. Gracias, Mariano. Bueno, la palabra de Mariano Recalde, me sacan las chicas, la palabra de Mariana Recalde en el aire de la 530 Somos Radio. Le agradecemos a Valeria que está acá, a Valeria de Croce que nos viene acompañando, dando todos los puntos de vista posibles, ¿no? Cómo está de ánimo Cristina Fernández de Kirchner, también las expectativas que tienen para ingresar, para que ingresen los diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, todo eso seguramente a medida que avancen las horas, Carlos lo va a empezar a desarrollar, lo va a empezar a analizar con los datos oficiales que tiene en la mano, para ver si es posible que ingresen entre 4 o 5 diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires, en este distrito que, reitero, es uno de los más complejos para el campo nacional y popular. Gracias, Martín, abrazo grande. Abrazo, hasta luego. Escucharon Martín Suárez, Martín Recalde, Mariano Recalde, Martín Suárez, conversando luego de su encuentro con Cristina Fernández de Kirchner con Jorge Tayana. Vieron que a los usuarios de redes sociales a veces hay que hacerles protocolos. Digo, no pongan todo en mayúscula porque eso significa gritar, no escriban por privado lo que debería ser público, no escriban en público lo que debería ser privado. A los consumidores de streaming de radio también hay que hacerles un curso. Cuando vean que yo o el conductor o cualquier columnista hace señas para la profundidad, que parecen estar hablando con la nada, están hablando con los coordinadores. Si en la transmisión de la radio entra un señor que parece un hobbit y da instrucciones acá en vivo, es Gary Castro, que está a cargo de eso. Si nosotros miramos para el lado que ustedes no ven, lo que sería la cuarta pared, es porque hay una pecera donde hay gente trabajando, y en el lenguaje de la radio muchas veces, para no interferir el aire, se hacen señas. Si ven que yo hago así, es que alguien está estirando. Si ven que hago así, es que hay que redondear. Si ven que hago así, es que hay disco. Si hago así, es tanda, una vieja costumbre del pasado, de cuando la tanda se leía y estaba en un tandero. Si hago así, es que es comunicación telefónica. Y si hago así, es mi madre. ¿Qué pasó? Ah, viene la tanda. Argentina elige. Por lo demás, el resto es pura radio y puro papel. En la era de lo tecnológico nosotros tenemos muchos papeles con nombres, con datos, con una programación, con un resumen de cosas, un montón de asuntos. El día que se refríe Wikipedia, hay muchos que no podrán hacer radio. El día que se refríe Wikipedia, nosotros tendremos papeles en la mano. Natalia Salvo, además de papeles en la mano, tiene mate en el estudio de radio. Así es, traje para compartir. Menos mal, compañera, que trajo mate. Muy bien. ¿No? Veo que están todos secos de garganta. Sí, columnista y de muchas otras cosas más. Secos de muchas otras cosas. Ahora voy a empezar a la rueda. Columnista de la radio y candidata a diputada. Sí, señor. ¿Qué datos hay sobre el comicio en la Ciudad de Buenos Aires a esta altura del partido? Y la verdad que mucha expectativa, porque al parecer votó más del 65%, 62, 63, un corte de 65 a las 14 horas, dependen los que nos comunican, lo cual eso es muy bueno. En Capital. En Capital, porque sabemos la baja participación que hubo en la elección pasada de mayo, y después mucha expectativa
preocupa porque, bueno, no queremos ser optimistas, pero sabemos que está muy bien, así que no podemos decir guarismo, ya sabemos lo que es la capital federal. A mí no me gusta hipostasear a las sociedades, ¿no? Pero lo cierto es que la capital federal tiene un sesgo determinado, digamos, ¿no? Y digamos, ideológico. Perdón, hablando más como candidata que otra cosa. Antiperonista. Pero lo digo yo. Pero también se vio en la elección de mayo muchas comunas que habían dejado de votar en las comunas más vulnerables, la 8, la 9, la 4. Y ¿tenés, Nati, perdón, la participación por comunas más o menos? no, por comunas no, ahí fui a nivel general. Porque ahí está la papa. popota. Ahí está la papa. Pero ese dato, si fuera más del 60%, eleva muchísimo el promedio de la elección anterior, que fue el 45%, un récord histórico negativo. 55% de la gente no ejerció su derecho en la capital federal. Y justamente la desagregación respecto a quienes no ejercieron esos derechos no fueron, digamos, las comunas más beneficiadas o las comunas del norte. Sabemos que en la capital federal hay una subejecución presupuestaria muy grande y una desigualdad estructural muy grande. De hecho, alguien del sur de la capital tiene un promedio de vidas de 10 años menos de lo que es la Comuna 2, por ejemplo. Entonces, a mí me parece que es un dato incluso para analizar a nivel político y para forjar identidades de un discurso nacional y popular, ¿no? ¿A quién le hablamos? Claro, y la inversión del Estado, si dividimos la capital en dos mitades, norte y sur, es el doble en la parte norte que en la parte sur. En las dos sedes del PJ en Capital Federal, la sede del PJ Nacional y la sede del PJ Capital, que son cercanas a la radio, hay aprestos de celebración, quiero decir. Está cortado el tránsito, hay policía, hay escenarios en la puerta, hay micrófonos, hay de todo, lo que hace prever que de alguna u otra manera el desarrollo de los comicios tiene datos alentadores y positivos. Vamos a hacernos una pregunta en voz alta. ¿El gobierno llegó a una posibilidad competitiva a esta elección por el salvataje que hizo Estados Unidos, la situación económica en la Argentina, esta especie de flotación alta del dólar y la inversión estadounidense y de los grandes bancos en el país o en el gobierno de Javier Milei o en la fuerza política de Javier Milei sostuvieron la elección? Le vamos a preguntar a Majo Castells, que es economista, si este es el resultado de un apoyo explícito de Estados Unidos, no a la Argentina, sino una fuerza política para que sobreviva. ¿Es más o menos así? Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Nati. Hola, ¿cómo estás, Majo? Hola a todos. Hola. Bien. Bueno, a ver, el gobierno llega con un poco más de vida de lo que podría haber llegado sin el salvataje de Estados Unidos, pero el gobierno claramente llega con un modelo fracasado. Esto lo venimos viendo ya hace rato, digamos. Recordemos que no es el primer salvataje que recibe este gobierno, este es el más profundo, fuerte y que además prácticamente no tiene límite, porque como ustedes saben, desde la primera declaración de Bessent hace unas semanas, no paró de hacer tweets y gestos de apoyo a el gobierno, en teoría la economía de Argentina, pero para ser más honestos, al gobierno de Javier Milei, y eso no logró calmar los mercados que hasta último momento estuvieron traccionando y presionando sobre el dólar, que es la variable clave para este gobierno, ¿no? Y ahora vamos a detenernos un poco en eso. Pero efectivamente, si vos me preguntás, yo lo que diría es, ¿qué evitó el Tesoro norteamericano interviniendo activamente en la economía argentina? Bueno, evitó la caída al abismo, porque cuando apareció el salvataje no es que estaba próximo a caerse, ya estaba en caída libre, ya era un rumbo al precipicio, insisto, con un modelo que fracasó desde hace rato. También recibió el salvataje de 20.000 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional, de los cuales se desembolsaron 12.000 primero y 2.000 millones más desde que se firmó el acuerdo en abril, pero lo que muestra es la fragilidad de este proyecto y de este modelo económico que se basa en la especulación financiera y no en los sectores productivos. Es decir, que el plan de Milei salió mal y el gobierno está fracasado, y sin embargo nos vamos a encontrar después del resultado de las elecciones con que una porción importante de la sociedad parece seguir apoyándolo. ¿Lo hace por fe en el futuro, por manipulación de la comunicación hegemónica, o lo hace por odio al peronismo? Bueno, yo creo que te respondiste casi vos, me parece que es una conjunción de esas tres cosas. Efectivamente debe haber alguna parte de la ciudadanía muy confiada en que este esfuerzo, que es un poco el relato que eligió el gobierno, ¿no?, de aguanten, ya creo que ni siquiera se animan a decir lo que pasó, porque en paralelo a que vemos este panorama que hablábamos, ¿no?, de la cuestión financiera de los mercados, del salvataje
norteamericano de Estados Unidos a la Argentina de esta manera casi sin límite, bueno, lo que vemos es una economía frágil, una economía muy destrozada, muy deteriorada, que se ve en cualquier indicador que tomemos. Digo, si hablo del empleo, el empleo empeoró, aumentó el desempleo, si se quiere, no en porciones como enormes, pero digamos, hay deterioro del empleo muy fuerte, con un aumento de la informalidad, con una pérdida de más de 230.000 puestos de trabajo registrados, es decir, yo insisto con esto, son los puestos de trabajo buenos, los puestos de trabajo que tienen seguridad social, los puestos de trabajo que se pagan las vacaciones, el aguinaldo, etcétera, y que se cambiaron por puestos de trabajo en el que es chofer de aplicación de autos o una vendedora en una feria de empanadas, con un deterioro fuerte del nivel de ingresos, una caída salarial que no es solamente focalizada en 2 o 3 sectores como el caso de los jubilados, los docentes universitarios y los empleados públicos. Ya viene sufriendo un deterioro del salario también del sector privado, ¿no? Recordemos que eso había sido, digamos, el caminito fue una fuerte caída con la devaluación, después una recuperación, un estancamiento, y yo te diría que desde abril de este año empezamos a observar una caída del salario real, incluso del sector privado. Por ahora poco, en los mejores sectores, pero empieza a ser generalizada la caída. Y además, un estancamiento de la actividad. En particular hay sectores muy afectados, que sabemos, en la radio lo venimos hablando y lo repetimos. El sector industrial ha sido el que más sufrió, tiene utilización de la capacidad instalada cercana, parecida a lo que fue la pandemia. La construcción tampoco recupera, y esto nos cuenta, bueno, de una economía muy, muy frágil, muy deteriorada, que afecta enormemente a la población. ¿Por qué hay un sector, un 30%, o no sé, sabremos en unas horas cuánto apoya este gobierno? Es un poco una conjunción de todas esas cosas. Sin lugar a dudas, y gracias por profundizarlo, Majo. Abrazo grande. Abrazo enorme. Majo Castells ayudándonos a pensar esta situación. Lenguaje de radio, el señor Hobbit, el coordinador general, me hace así, que vaya para una tanda. El señor Pablo Hacker me dice, quiero preguntar yo. Yo veo que entra la señora Andrea Recupero y quiero recuperarla para nosotros y saludarla. Señora Andrea Recupero, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué lindo compartir con ustedes esta jornada, una jornada más, ¿no? En la 530 sí, de fin de campaña, principio de otro momento, y bueno, y con ustedes y con vos, Carlos, nunca habíamos compartido aire, así que un gustazo. Es bueno hacerlo. Yo te escuchaba siempre aquí en la M530 los días en que, con preferencia los días en que Eve Bonafini era tu columnista. Qué belleza, ¿no? Qué momento tan especial para todos los que hacemos la 530, y bueno, para mí algo que me llevo y que me guardo para siempre es un tesoro. Realmente es un tesoro. Las recetas de Eve Bonafini. Ella te amaba, te quería muchísimo. De hecho, bueno, me lo ha comentado muchas veces. Vos la llevabas al teatro, ¿verdad? Sí. No, ella iba. No, pero vos le acercabas las recomendaciones. Sí, yo le daba recomendaciones, pero encontrabas un lugarcito preferencial en las primeras cuando hacía filas. Espectáculos, Eve vino 5 o 6 veces a ver mis propios espectáculos, en Astatriz, en Lo de Lalo, en La Plata, etcétera, etcétera. Siempre se preocupaba por comprar las entradas con un seudónimo, que alguien las comprara por ellas, por pagar por la participación, y se enojaba muchísimo, como en algunos lugares no le querían cobrar después la comida, y decía, yo por ser madre de desaparecidos no tengo privilegios, tengo obligaciones, así que a mí me cobras como cualquiera, y si no, no te vuelvo más, ¿entendiste? Es decir, convertía aquello que podía parecer un acto de respeto y cariño para ella y para las madres de Plaza de Mayo y para la causa. Bueno, y qué regalo, ¿no? Para nosotros haber compartido con ella algunas cosas, ¿no? Para mí fue una sorpresa en mi vida, ¿no? Siempre sintiendo admiración hacia su lucha, haber tenido esa ocasión. La inmensa ternura de circula el mate, tenemos facturas, medias lunas, estamos en el aire hasta acá, hasta que no ardan más las velas. Después conducirá Felicitas Bonavita, después conducirá Roberto Caballero, después conducirá Camilo García, se sumarán Daniel Toñetti, Pablo Caruso. Tenemos un laburo en equipo así de grandote, pero también como Eve tenemos obligaciones.
Elecciones Legislativas 2025. Desde el territorio, con voz propia. AM530. Donde hay que estar. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Lo nuevo en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Proveedor Hogar. Te acercamos la oportunidad de equipar tu casa al precio más bajo. Escribinos al 11 44 15 25 40. Proveedor Hogar. Trabajamos para estar cerca tuyo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Argentina elige. Vivimos las elecciones legislativas desde el territorio. AM530. Donde hay que estar. En este país de gente que tiene la mente puesta en el norte, un poco del corazón mirando al sur. El corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena. Eladia Blasquez. Las manos limpias, el alma buena. El sur es una manera de sentir y de pensar. Y en esa infancia el norte, la su opuesto. templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del taur, por eso. Y la verdad que pensamos que más allá incluso del resultado de las elecciones y más allá de lo que vote, la sociedad argentina está caracterizada por sus espíritus anticoloniales. Río fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín. Lo que ocurre es que los imperios que nos han tocado, primero el español, después el inglés y más tarde el estadounidense, se sofisticaron cada vez más. Aunque algunos nos sigan proponiendo cambiar oro por espejitos, antes fue la violencia, el saqueo y el asesinato, después fue la inteligencia de los negocios y hoy es un imperio sobretecnológico. Un imperio que compra voluntades y conciencias y además maneja medios de comunicación.
¿Cuánto vale después de todo un senador o un diputado? La geografía de mi barrio. O un diario, o un canal de televisión. Será por O una radio, o la conciencia de un grupo de personas. ¿Cuánto vale? el almacén. ¿En criptomoneda o en dólares en la mano? Son algo mío. Sí, yo trafico droga, es un negocio legal. ¿Vos cuánto vales? Real. Y me descubro en ese punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón. La doctora Natalia Salvo, candidata a diputada, ¿baila tango? Sí, mucho. Me rescata el tango, Carlos. ¿Y qué significa bailar tango como actividad cultural? Para mí significa el abrazo, un refugio en donde todavía es el cuerpo el que habla y no la mente, la virtualidad. ¿Y cuál es la diferencia con bailar twist o rock? Yo creo que la visceralidad. Hay un abrazo que no se suelta en el tango. En cambio, en el twist, el rock, tenés en alguna distancia, alteridad, vas y venís. En el tango no. ¿Y es preciso abrazarse? ¿Por qué? Para sentirse, creo yo. Estamos en un momento de mucha individualidad cultural. Cultural no me refiero a actividades culturales en sí mismas, sino lo que se huele, no lo que se propone, incluso lo motivacional a nivel individual. Y el tango es incluso sucio, porque yerra, porque te encontrás con un otro que a veces tiene una energía distinta. Me parece hasta una propuesta política, por lo menos yo lo siento así. Quiero politizarlo, por eso pregunto así. Piazzolla solía decirle a los músicos: toquen con mugre. La mugre es indefinible, no está en la partitura, no se puede explicar. La mugre es salir a San Telmo a las 5 de la mañana y pisar mierda de perro, y eso no ocurre en ninguna otra parte. Ocurre en la ciudad de Buenos Aires, y salir y que el empedrado esté mojado y que venga la policía y te pida documentos, y después eso es parte de una vida política. Sí. Primero está la cultura y después está la política, pese a que la política piensa que es al revés muchas veces. Es bueno hablarlo en este tiempito acá, en este ratito que tenemos antes de sumirnos en la ebullición del resultado de las elecciones, antes de que te vayas y sin boca de urna. ¿Qué va a pasar? No, me parece que yo creo que en provincia de Buenos Aires vamos a ver algo muy similar a lo que vimos en el mes de septiembre. O sea, una diferencia superior a los 10 puntos. En el escrutinio definitivo fueron 15 puntos en la provincia. Sí, aproximadamente, sí. Yo creo que hay que estar muy atento a la participación. Recién el corte de las 17 a nivel nacional daba el 58%, o sea que vamos a estar por arriba del 60, 63. Calculo. O sea que del 41 subió al 58. Sí, pues en esa franja subió bastante. ¿Y dónde es que sube la participación? El ejemplo, en Capital Federal, ¿va a haber más participación en el sur o en el norte? Me parece que ahí están los ejes. Yo sigo con La Matanza, sigo jugando con La Matanza en el sentido, ¿dónde va a haber más participación? En Ramos Mejía, un lugar donde de nivel socioeconómico más alto, donde ya hubo una participación alta del 72% en septiembre, y ahí ganó la Libertad Avanza, ahí le fue bien. Entonces entendemos que el techo es corto para el crecimiento en ese sentido de la Libertad Avanza. O en Virrey del Pino, que hubo 55% nada más de participación y el peronismo ganó con el 75% de los votos. Creo que ahí están las claves para, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Bien, que sea una buena tarde, ¿eh? Cualquier cosa, si te ofrecen algo a tomar mate, estás tomando mate en esta tarde. Nos vamos rumbo al señor Hobbit, a Gary Castro. Elecciones legislativas 2025. Desde el territorio, con voz propia. AM530. Donde hay que estar. Como en un famoso debate presidencial, Neustadt organizaba un debate presidencial entre Ángelos, que nunca concurrió, y Carlos Saúl I de Anillaco. Hay una silla vacía en el estudio, ¿la va a ocupar? La doctora Salvo. Qué linda remera tiene la doctora Salvo. Ahora, nos vamos a ir rumbo a una comunicación, nos vamos a ir rumbo a Córdoba, en el convenio de nuestra radio, la M530, con Aruna, el Sistema Nacional de Radios Públicas, Nacionales y Federales, a lo largo de todo el país. Nos espera en Radio Universidad del Comahue, en Río Negro. No nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos rumbo a Javier Lucero. Javier Lucero está en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en su radio. Javier, ¿cómo están las cosas allí en Córdoba, en Río Cuarto? ¿Qué tal, compañeros? Un saludo desde Río Cuarto, aquí en el sur de la provincia de Córdoba. Bueno, una jornada realmente muy agradable en cuanto a las condiciones del tiempo, soleada, un hermoso día domingo,
y con una participación de alrededor del 50% en el corte que se realizó a las 4 de la tarde. Veremos a las 18 si hay algún incremento significativo que pueda superar el 60% al cabo de esta jornada de elecciones, pero ha sido una participación, podríamos decir, lenta y relativamente baja, por lo menos en el corte que han hecho a las 4 de la tarde en los distintos circuitos aquí en la ciudad de Río Cuarto. Bien, daría más o menos igual en todas partes. Aquí parece estar subiendo hacia el final, faltan 50 minutos para cerrar los comicios, rumbo al 60%, ojalá que sea así. ¿Qué se vota en Córdoba en esta elección? Diputados nacionales, 9 bancas de diputados nacionales. En la provincia de Córdoba hay 3.100.000 electores, aquí en la ciudad de Río Cuarto 139.000. 18 candidatos, 18 listas se presentaron, 18 listas, y bueno, se renuevan 9 bancas. Va a ser bastante difícil la lectura del resultado, porque bueno, Schiaretti pone, el oficialismo de Córdoba, 2 bancas en juego, el radicalismo también pone bancas en juego, que son las que más riesgo tienen de ser perdidas, fundamentalmente a manos de La Libertad Avanza. La disputa básicamente es entre Schiaretti y La Libertad Avanza, pero también hay una tercera fuerza emergente que lidera Natalia de la Sota, sobre la que las encuestas daban bastantes expectativas para convertirse en tercera fuerza. Veremos qué dicen las urnas dentro de 50 minutos. Bien, viste que para los cordobeses, muy orgullosos de serlo, Córdoba es un país aparte, que tiene su propio sistema de medios, su propia gran emisora, su propio gran canal de televisión, su propio ritmo musical, su propio acento, un universo cerrado. Tiene más población la provincia de Córdoba que Uruguay, está claro, 3.800.000. ¿Cómo ves la política de Córdoba hoy? La provincia que alguna vez gestó el cordobazo, tuvo líderes como Agustín Tosco, y en otra era como esta ha sido basal para el voto de derecha. Claro, 8 de cada 10 lo votaron a Milei en la última elección, ¿no? También es la tierra de Aramburu. Así que... y de La Rúa y Cavallo. La verdad que sí, en el historial, pero bueno, podemos quedarnos con aquellos mojones de la historia que han generado desde la reforma universitaria en 1918 de adelante tantos hitos transformadores para la historia de la provincia. Y yo creo que Schiaretti en esta campaña electoral está pagando en alguna medida con creces eso del cordobesismo, ¿no? De ser tan una isla que le cuesta desalambrarse para que pueda transformarse en un líder desde el interior, ¿no? Incluso esta nueva expresión de Natalia de la Sota se llama Defendamos Córdoba, es decir que nuevamente se centra fundamentalmente en esa idiosincrasia de querer con tanta identidad propia, ¿no? Lo que es la historia, ¿no? Si movemos un poquito los elementos, Schiaretti se ufana de haber sido partícipe del cordobazo y al mismo tiempo es un soporte de lo que podría ser el peronismo con peluca. Y Natalia de la Sota es hija de un político cordobés muy famoso, su propio padre, que de no haber dicho no hubiese sido el candidato a presidente en lugar de Néstor Kirchner en las elecciones de 2003. Sí, es cierto, ¿no? Es cierto, la historia ha marcado estos políticos importantes con trayectorias también diferentes. Bueno, veremos qué es lo que se resuelve. Para Schiaretti es una elección importante porque debe mostrar buenos resultados para seguir con sus pretensiones de liderar ese espacio de provincias del interior, Provincias Unidas, que buscan instalarse como tercera fuerza en el contexto nacional. Gracias, Javier, un abrazo grande. A ustedes, adiós. Provincias Unidas es una fuerza que intenta la utopía de un peronismo sin kirchnerismo, un peronismo del interior sin kirchnerismo. ¿Tradujeron del castellano al inglés Provincias Unidas? United Provinces. United States sería. Claro. Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos es una unión de provincias. Cada año hacen el Estado de la Unión, porque es una unión que tiene sus rispideces. Claro. Quizás es lo que quieren poner acá, ¿no? Andrea, recupero. Sí, bueno, con respecto a Córdoba, a mí me parece que acá el que se la juega toda es Schiaretti. O sea, así de simple. Que tiene que recuperar el impulso de alguna manera. Ya se hizo los rulos, ya él cree que va a ser el gobernador, que va a ser el candidato a presidente de ese proyecto en el 2027. Falta muchísimo. Todavía ni siquiera tenemos los resultados de esta tarde, pero bueno, llega así a esta elección y en una clara confrontación con La Libertad Avanza, claro. ¿No? Es como Milei, Schiaretti, lo que se está jugando ahí. Pero ojo, porque ustedes ya lo comentaron, pero todo el futuro bloque de Provincias Unidas en el Congreso,
Veremos cómo juega, ¿no? Porque hasta ahora muchos de los actores que forman parte de este nuevo, entre comillas, conglomerado, ya votaron con la Libertad Avanza en la primera ley bases. Así es. Y lo venimos conversando con Nati en nuestro espacio de los miércoles y ahora jueves. ¿Sí? Que bueno, que en definitiva eso es a futuro la reforma laboral y la reforma tributaria. Y Provincias Unidas, que se quiere mostrar como algo distinto, no sabemos cómo va a accionar. Sueñan los androides con ovejas, se llamó una famosa novela de un escritor Philip Dick, muy famoso en Estados Unidos, que fue adaptada al cine por Ridley Scott como Blade Runner. Sueñan los androides con ovejas. En una sociedad del futuro no existían malos animales, los animales eran robots y cualquiera con poder económico podría tener uno. ¿Sueñan los mediocres con ser presidentes? Me pregunto en voz alta. Recién dije lo de la Sota porque cuando Costecchi y Santillán y el sueño de Duhalde de seguir siendo presidente y legitimarse en una nueva elección, el que fue presidente habiendo perdido la elección después de un montón de manipulaciones, fue ir a por Carlos Reutemann, gobernador de la provincia de Santa Fe, como candidato a presidente. Reutemann, por razones que se desconocen, o no tanto, después de una reunión privada con Carlos Menem en un hangar, dijo, vi cosas que no me gustaron y declinó ser candidato a presidente. Había visto unas fotos suyas, lo extorsionaron y por eso dijo no. Como quiera que fuese, Duhalde fue por el gobernador de la otra provincia con una población suficiente como para dotarle a un proyecto presidencial de votos propios, Córdoba. De la Sota, el padre Natalia, también dijo que no. Y mirando su pequeño mapa posible, el presidente Duhalde, casi que presidente de facto, por una serie de circunstancias que ocurrieron después del 2001 que él motorizó, miró el mapa y vio a Néstor Kirchner. Y fue a por Néstor Kirchner mediante un operador político, por otra parte, para que no le dijera no en la cara. Y sorpresivamente Néstor Kirchner le dijo que sí. Néstor Kirchner tenía un cuaderno Gloria con una serie de anotaciones que le daban a él un 7% de posibilidad de voto. Lo que le legaba a Duhalde por parte del peronismo era 15, daba 22. Hizo unas cuentitas, el proyecto presidencial de Néstor era para 2007, no para 2003, y dijo 22. Yo con un puntito más, 20, estoy en la segunda vuelta de la elección y por ahí la gano. La métrica de Néstor Kirchner con el cuaderno Gloria era bastante buena. Finalmente, en esa elección salió primero Carlos Saúl Danillaco, segundo Néstor Kirchner, los otros candidatos se diluyeron. Después de la primera vuelta, Lilita Carrió llamó a votar a Néstor Kirchner contra el enemigo principal, que es Carlos Menem, y Carlos Menem no se presentó a la segunda vuelta para menguar de poder a aquel presidente que iba a ser electo. Al no presentarse, lo dejó en el 22%. Técnicamente, en un balotaje, eso hubiese sido más del 60%. Así también, con mediocres y con grandes, se construye un pedazo de historia. Argentina elige. Vivimos las elecciones legislativas desde el territorio. AM530, donde hay que estar. (17:19), aquí estamos esperando las 18. A las 18 estará completada la elección. A las 17 el corte marca que ya votó el 58.5 del padrón, es decir que la hipótesis del 60 es casi una realidad. Sin embargo, el 40% de los argentinos habrán declinado participar de esta elección. ¿Cuánto tendrán que ver las redes sociales y la agitación que está fuera del control? Esa agitación que es periférica pero termina ganando un protagonismo. Susana Martín, buenas tardes, ¿cómo va? Hola Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estuvo el asunto de las redes y esa agitación antes de la elección? Antes de la elección estuvo bastante activa, es verdad que bueno, el gobierno puso a la carne al asador. Todos los trolls a trabajar. Todos los trolls, toda la gente de Santiago Caputo, digamos las cosas con nombre y apellido, ¿no? Porque ¿los paga el gobierno? ¿Los paga el Estado? ¿Los paga...? Están trabajando en una oficina contigua, la de Santiago Caputo, y son efectivamente gente paga por la administración pública. Los que tienen nombre, ¿no? Gordo Dan, traductor, etcétera, los que funcionan así dentro de de Twitter sobre todo. Y después obviamente habrá todo un ejército de los que no conocemos que funcionan en esas oficinas laderas como supo tener Marcos Peña y la gente
gente del PRO. Y, después los idiotas útiles. Y ahí funciona también. Yo diría, no sé, son tan útiles, pero bastante idiotas. Que sí, que es la gente que es orgánica al movimiento, si quieren, a los grupos libertarios, las comunidades libertarias. Había, bueno, en principio mucho pedido de que renuncie Tayana, ¿no? Esto de querer incorporar la palabra de narco a la figura de Tayana, un poco para desprenderse de su propio conflicto con Esper. Entonces quisieron como tirar la bola para ese lado. Y ahora lo que ahora estuvo en las redes es justamente esta preocupación por la baja en general, ¿no? Lo que circula ahora en la conversación pública, cierta preocupación por la baja, y lo que está muy dividida es la opinión respecto de la BUP, ¿no? De la boleta única. A mí me resulta un poco paradójico, pero tal vez explicable, cómo hay tanta gente que tiene asumido que ese mundo es virtual, pero lo convierte en real, convierte aquello que es virtual en real, y una parte de su vida pasa por lo que ocurre ahí, cuando todos sabemos que es un campo, un territorio, si se quiere, pero connotadísimo por la presencia de lo que no es verdad dentro de lo que sería lo cierto. Y en Twitter, fundamentalmente, no nos olvidemos que tenemos un presidente que es tuitero, ¿no? Entonces, desde el momento en que él utiliza eso como la arena pública, en ningún lugar que debate, porque no hay otro espacio donde él debata, las entrevistas no son entrevistas propiamente dichas, el momento que él legitima ese espacio y toda la gente que trabaja con él es tan activa en ese espacio, la verdad es que no es deleznable para nada. Digo, ahí es donde está dando hoy el debate público, el poquísimo debate público que hay es en las redes y fundamentalmente en Twitter. No nos olvidemos que hoy en Instagram él hizo una jugada también, que es esta de sacar su foto, la foto de él votando retocada por todos los filtros con los que permite. 10 años se sacó. Por lo menos, mínimo. Pero hay algo de esa construcción del héroe, ¿no? Ahí él trabaja con los imaginarios que circulan dentro de sus votantes y de sus allegados, que es esta idea de que el héroe es bello, ¿no? De que él es un superhombre y siempre trabaja en esa línea estética. El héroe es bello y siente una superioridad estética sobre el resto. Ahora, todos conocemos el cuento, espejito, espejito, dime quién es el más bonito, hasta que un día el espejo se hace trizas y todos descubrimos que no es el más bonito, no es el héroe, y su supuesta superioridad estética en pañales, una cuestión completamente discutible, hablo para los muy propios. Sí, pero bueno, pero por ahora funciona. Yo la verdad que eso no lo dejaría de mirar, porque ellos son muy hábiles en las redes, manejan todas las herramientas que las redes tienen, y en ese sentido él sigue funcionando como esa especie de misticismo, ¿no? Esta construcción del héroe místico alrededor de sus votantes. Por algo elige hacer eso, ¿no? Digo, no hay un debate sobre lo que es la verdad y la mentira, por lo menos no en las facciones libertarias. Hay un buen uso de la inteligencia artificial y él juega en eso. Y respecto en Twitter, donde ya es necesario por ahí tener un poco más de argumentación, una consigna o algo más que la imagen, bueno, él no tuiteó todavía. Sí hay algunos personajes que están tuiteando y que están poniendo algún manto de sospecha sobre el uso de la boleta única. A mí me parece que es como si la puntita del iceberg moviera el iceberg completo, es decir, la cantidad de personas que son usuarias de Twitter en Argentina. Sí, no son más de 7.000. De 7 millones. 7 millones de personas. 7%, perdón. 7% de la población, pongamos, y que eso induzca al resto y que nos hayamos olvidado, incluso ahí, el peronismo y el kirchnerismo, de la potencia de las calles, me parece que es un triunfo de una forma de pensar la política como la pura manipulación. ¿Vieron que es imposible jugar con un libertario, con una paloma al ajedrez? Sí. Porque te tira las piezas del tablero y después te lo deja cagado. Es imposible discutir con un libertario de redes porque te lleva a su propio barro. Ahora, la gente que elige discutir en el barro, en lugar de salir del barro, y en lugar de estar constantemente prendiéndose a esa lógica, organicemos una marcha en la calle. Claro. Convoquemos a las multitudes a los lugares donde siempre estuvo. Me parece a mí, Natalia. Yo creo que se sobreexplota un sentimiento que está presente en mayor o menor medida en todos y todas nosotras, que es cierta indignación y cierta impotencia. Y vos, de algún modo, hay una sensación de incidencia en la realidad a través de Twitter, más allá de que esté totalmente divorciado con el territorio. De hecho, coincido con vos, Carlos, cuando decís, de algún modo, desde este espacio nacional y popular nos comemos esa curva, utilizamos las categorías conceptuales de ellos y creemos que eso
hace realidad, ¿no? Que es un instrumento y una herramienta más, y que es muy importante hoy en día, no digo que no. Pero lo cierto es que hay algo en la materialidad que gana siempre, la falta de no poder comer, o lo que está pasando en distintas dimensiones, ¿no? Y esto, perdón que hago como un salto cuántico ahí, pero hablábamos de la fragmentación recién cuando mencionábamos a Córdoba. Para mí es la gran lógica del capital, nos fragmentan las demandas, nos fragmentan el espacio virtual y en realidad es lo mismo, ¿no? Yo tengo ahí una pequeña diferencia, creo que es como vos, cuando la realidad pero un experto, penetra, un tipo que se llama hacker y trabaja en las redes claro, sociales. no es casualidad. El señor hacker. No, yo creo que sí, cuando la realidad La paradoja. entra del todo y bueno, llegas al 15, no hay forma que Twitter te diga que está todo bien. Ahora, Twitter y las redes, en la previa y la generación de expectativas, creo que es la clave. Digo, desde Cambridge Analytica en 2015 con Macri y luego TikTok en la cultura otaku que se generó en medio de la pandemia, creo que ahí quizás, y no es la cosa de autoflagelarse, yo creo que hay que aprender de la experiencia y quizás en la previa, cuando se empiezan a generar expectativas y conversaciones que después, al no entrar allí y dar la discusión ahí, después se agrandan, se magnifican y terminan incidiendo en el voto. Como decís vos, Nati, y como decís vos, Carlos, y todos creo coincidimos, después la realidad en la calle es otra. Y lo que pasa y la movilización es mucho más contundente, pero es peligroso lo que se genera ahí como una semilla de maldad, si querés, de crueldad, que va creciendo si no se contiene a tiempo. Al campo nacional y popular le pasó eso que Mario Benedetti definió alguna vez como que cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron las preguntas. Totalmente. En este siglo XXI lo que vemos claramente es como después de lo que ocurrió Hugo Chávez, presidente de Venezuela en el 99, Lula da Silva en el 2000, Néstor Kirchner en 2002 en Brasil, Néstor Kirchner en 2003 en Argentina, y luego Evo Morales, y luego Rafael Correa, y luego Pepe Mujica, y luego Michelle Bachelet, se les vino en contra prácticamente todo el patio trasero, y Estados Unidos demoró un poco y después contraatacó. Y una de las formas en que contraatacó fue entender que ya su política de patio trasero no iba más con uniformes manchados de sangre, con golpes de Estado, con políticas rengas, que se notaba todo mucho y que ya era irrecuperable, y decidió hacerse la pregunta, y bueno, ¿y cuánto valen los medios de comunicación? ¿Y cuánto valen los diputados, los senadores, los jueces, los fiscales? Me los compro y inauguramos una nueva era, pero eso no hubiese sido posible si esa nueva era no hubiese viajado a través de las redes sociales, a través de lo que hoy conocemos como un complejo tecnológico industrial que domina la vida de muchas personas. Sí, déjame que te agregue otra cosa, además de la dimensión material, que es obviamente muy, muy visible, hay una dimensión simbólica. Sí. Y la gente, la verdad es que los seres humanos no estamos o división material o división simbólica. Digamos, trabajamos en las dos, las expectativas, la gente quiere tener esperanza. La verdad es que hoy, nos guste o no, ellos tienen una idea de futuro, es un futuro negro para nosotros, pero están proponiendo una idea de futuro. Y hay gente que está yendo a votar. Yo no quiero pelearme con el pueblo, decirle no a la gente que vota La Libertad Avanza, realmente está equivocadísima. La gente necesita un horizonte y ahí lo está viendo y quizás quiere apostar una vez más porque cree que van a entrar los dólares, qué sé yo, porque quiere creer en algo y manejan bien la mentira. Ahora, sí, manejan bien el peso simbólico. Yo sí quiero pelearme con el que vota La Libertad Avanza. Andrea, tenés un problema que está el micrófono cerrado, ahora se lo abrimos o te acercás. Yo sí quiero pelearme con el que vota La Libertad Avanza. Bueno. No lo soporto, no lo tolero, me parece insolente, etcétera, etcétera, y no tengo ningún problema con eso porque tengo claro mi sistema de valores. Ahora, lo que yo digo es que en todo caso, si el campo nacional y popular iba a reaccionar, reaccionó tarde y reaccionó supeditando su propio accionar a un solo recurso, que somos los dueños de las calles. En lugar de mixturar, yo digo que la respuesta está en las calles, pero desatendió tanto que cuando atendió ese campo, ya ese campo estaba completamente minado. Tomado. Y empezó a jugar tarde. Andrea, te escucho. No, lo que quería decir era con respecto al tema de las redes y lo que vos mencionabas de mirarse y observarse, el mito de Narciso, ¿no? También está aplicando ahí, tanto para el presidente, que se admira y se construye tanto en busquemos esa Narciso imagen, y Quasimodo sí, en esa imagen pública, como también para los que consumimos las redes, porque en definitiva allí vamos a mirar nuestro propio espejo. El algoritmo nos impide muchas veces entrar a otros lugares, entonces atención, porque eso también es una pseudo trampa. Mucha gente consume en las redes lo que las redes le proporcionan en función de su sesgo de confirmación. Claro, su sesgo de confirmación. Ahí me parece que también hay algo para estudiar, más allá de lo que ocurre en las calles. Muchas veces estuvieron pasando demasiadas cosas en la calle
y no las vemos en las redes. Claro, esa gente que dice acá la gente no reaccionó, no sabe lo que pasó en la Argentina en estos últimos 2 años. Claro que reaccionó y a montones, pero hay otra lógica. Esto no es cierto, esto es pura ficción. Hoy mi hijo votó a los libertarios. Mi mujer me dijo que la culpa la tengo yo porque soy un pelotudo. Salí de mi casa y atropellé un perro, pero mi publicación en Instagram tiene 10.000 likes y soy un recampeón. No sé si soy Narciso o Quasimodo. Inhumanos y otras veces no queremos ver y al final cuando se han ido todos otra vez Narciso y Quasimodo y volvés y quién sabe hasta cuándo. Y no entiendo a veces por qué estamos sin jamás poder establecer contactos. Un acercamiento, una señal, un paso al frente. No existen palabras si uno manda lo que siente. Lejos de la gente queda todo quien no ve. Argentina elige. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. Ciclo El Oído Mutante. Charlas del rock argentino. 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Jueves 6 de noviembre a las 18 expone Norberto Cambiaso. Modera Marcelo Economidis en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Consulta aranceles y reservas al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Acá escuchándolos, compañeros, buen día, en Merlo, provincia de Buenos Aires, con Urba. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Votamos en comunidad. La 530 te acompaña con la información precisa en una jornada clave. Elegí informarte. Elegí AM 530. Elegí comunidad. ¿Y qué será lo que ocurrirá cuando más tarde sepamos los resultados, al menos los principales de estos comicios? ¿Estaremos divididos o las pelotas? Aquel que sepa de la historia, cheque Mirta Legrand. Hoy es 26 de octubre, está claro. Mañana 27 de octubre
Mañana son 15 años sin Néstor Kirchner. Estoy completamente convencido de que a cada uno que le preguntemos, ¿te acordás del 27 de octubre de 2010? El recuerdo será inevitable. ¿Dónde estabas? ¿Cómo te enteraste? ¿Qué pasó? ¿Cómo comenzó un cambio en la historia de la Argentina? ¿Cómo el resultado de la elección del año siguiente, 2011, 54% por a Cristina Fernández de Kirchner y 2 opositores por izquierda, Wiener y Alfonsín, y luego el cambio de la historia de la Argentina? A partir de entonces la concentración de fuerzas opositoras sería por derecha y por ultraderecha también. Y entonces, si no estamos acá para relacionar las cosas, ¿para qué estamos? A veces nos duele la patria, es verdad. Pero cabalgando sobre esos dolores también debemos construir. La patria no puede ser de ellos. Charlie hace 50 años. La patria es nuestra. Si ellos son la patria, yo soy extranjero. A propósito de la elección, ¿te animás a grabarnos un audio y whatsappear con nosotros? En el 11 32 00 0530 recibimos y pasamos al aire. Ya lo hizo un oyente. A ver. ¿Qué tal, gente de la 530? Lo más difícil, me parece, va a ser el conteo en capital, porque hay 2 categorías distintas. Y aquellos que voten a una fuerza política en diputados y otra fuerza política en senadores, el conteo se va a complicar. Bueno, los saluda Carlos de Francisco Álvarez. Gracias, Carlos, de Francisco Álvarez. Ustedes, si quieren participar en el programa, pueden hacerlo. En este programa que también hace de la superioridad estética un asunto. ¿Vieron lo lindo que está Pablo Hacker? ¿Vieron lo bien que está combinado? ¿La vieron a la doctora Natalia Salvo? ¿La vieron a Susana? ¿Vieron a Andrea? Digo, ¿vieron lo que es la superioridad estética, además de la superioridad ética? Vamos a empezar a dar la batalla cultural por acá. Exacto, yo la doy hace mucho tiempo. Claro. La estética, vamos a ver ahora. Miren que les hemos regalado la palabra libertario, la palabra libertad y el concepto de batalla cultural. Sí. Para ellos, tomá para acá. Como decía Victorio Gassman en una película muy connotada en radio, también hay señas. Tomá, pero él se la hacía a los laburadores, como Milei. Agustina Colucci, de la Universidad de La Matanza, nos va a contar ahora. Seguimos trabajando con un sistema nacional de radios federales y universitarias, nacionales y populares al mismo tiempo. ¿Cómo fue la cosa allí? ¿Qué pasó en La Matanza hoy, Agustina? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la mesa, a todo el equipo. Mira, estoy justo volviendo del centro de San Justo. La verdad que una elección que se realizó con muchísima tranquilidad, donde veníamos de una semana bastante compleja por una cuestión de cantidades fiscales, por ejemplo, en el caso de la Libertad Avanza, pero hoy se realizó todo con mucha tranquilidad. Está la calle bastante liberada a comparación de otras elecciones, así que estamos a la espera de los resultados y, bueno, primero el cierre de las escuelas, ¿no? Por supuesto. Bien, La Matanza es un territorio con un historial muy importante y un territorio de predominio del peronismo, a tal punto que hasta Susana Jiménez se dio cuenta un día. ¿Qué parece que va a pasar ahora? Y estamos expectantes, tenemos un padrón de 1.200.000 habitantes que están habilitadas y habilitados para votar y bueno, hoy estuvimos presentes en la votación de Fernando Espinosa, también de la vicegobernadora Verónica Magario y el mensaje fue pedir que la gente vaya a votar. Esto es lo que se dio en ambos casos. Y un dato que de los 15 espacios que hemos votado hoy, que hay para elegir, 8 solamente tenían presencia matancera, ¿no? De referentes de La Matanza, que generalmente tenemos más presencia dentro de las listas. Así que bueno, esperamos con mucha expectativa y con mucha alegría porque bueno, el corazón de La Matanza sabemos dónde está, ¿no? Bien, 1.200.000 habitantes en La Matanza. Sí. Si fuese una provincia sería la 8ª provincia en la cantidad de gente, ¿no? Exactamente. Hoy justamente hace un ratito hablábamos con los compañeros de la radio de la Universidad Nacional de Jujuy, ellos hablaban de 600.000 votantes. Sí, la verdad que es un padrón importante y algo que queremos aclarar, que se ha dicho en algunos medios, no hubo complicaciones en escuelas porque venimos de 2 días de temporales y todas las escuelas hoy abrieron normalmente en todos los 3 cordones del municipio. Agustina, gracias.
Un gran abrazo para ustedes. Para vos, para quien se hiciera la pregunta, ¿no? Cantidad de votantes en territorios específicos para situar a La Matanza en su lugar. La provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe, Capital Federal, Mendoza, Tucumán y La Matanza. Sería séptima, me parece, en cantidad, para que se tenga en cuenta por qué preguntamos por eso. El doble de votos que en la provincia de Jujuy, si se tiene en cuenta, o el 33% largo de la publicidad de un país entero, de la población de un país entero como Uruguay. Si querés repasamos qué estamos votando por provincia. Con gusto, dale. En Buenos Aires se eligen 35 diputados, es el 37,1% del padrón. Imaginen la importancia de la provincia de Buenos Aires. En la ciudad se eligen 13 diputados y 3 senadores, es el 7% del padrón. La Pampa elige 3 diputados, es el 0,8% del padrón. Santa Fe elige 9 diputados. San Juan, 3 diputados, es el 1,7% del padrón. San Luis, 3 diputados, es el 1,2% del padrón. Entre Ríos, 3 senadores y 3 diputados. Hay provincias que eligen diputados y senadores. E incluso también candidatos locales, en algunos casos. Mendoza elige 5 diputados, el 4,2% del padrón. En tu provincia, Carlos, Córdoba elige 9 diputados, 8,6% del padrón. Corrientes, 3 diputados, es el 2,6% del padrón. Está votando todo el país. Ojalá fuera mi provincia. Ojalá es la provincia de Moneta, de Manzano. Es la provincia de Vila y de Dromi. Es la ¿sigo? Los verdaderos dueños. Los dueños. Está bien. No, ya está, me quedó claro. Entendimos. Yo nací ahí. Nació. Chaco elige 3 senadores y 4 diputados, 2,7% del padrón. Misiones, 3 diputados, 2,8%. Río Negro, 3 senadores, 2 diputados, 1,7%. Jujuy, 3 diputados, 1,7% del padrón. La Rioja, 2 diputados. Tucumán, 4 diputados, es el 3,7% del padrón. Catamarca elige 3 diputados, es el 1%. Santiago del Estero, 3 senadores y 4 diputados. Formosa elige 2 diputados. Salta elige 3 senadores y 3 diputados. Santa Cruz, 3 diputados. Chubut, 2 diputados. Neuquén, 3 senadores y 3 diputados. Y por último, Tierra del Fuego, 3 senadores. Son 127 bancas en diputados en juego y, corregime, 24 en el Senado. 24, claro. Eso es lo que está en juego hasta dentro de 45 minutos. No, 15 minutos. Ya estamos llegando a las 6 casi. Faltan 18 minutos ahora para el cierre de los comicios. Le pregunto a Natalia, a Natalia Salvo, a la doctora Natalia Salvo, cuando termine este comicio, ¿en qué lugar estás en la lista de diputados? 8. ¿No vas a ser diputada ni en broma? No, pero bueno, hay que hoy no, mañana quién donde sabe. Demanda el movimiento, es así. Primero la patria, segundo el movimiento y tercero los hombres y las mujeres, por supuesto. Nosotros, tercero. Preguntaba, ¿la expectativa en la capital federal es 4 o 5 en una gran elección? Exactamente, esa es la gran expectativa. Número 4 está Lucía Cámpora, número 5 Ernesto Giacomini, así que estamos... también militamos a full para que para meter presión, como en el subte, viste, ahí va a meter presión para que entren los compañeros. ¿Por qué dijiste que sí sabiendo que no ibas a ser diputada? Porque creo en la política, me apasiona y me parece la mejor manera de entregar la vida. La vida se va sí o sí, uno decide en qué. Igual puede ser diputada, ¿sabías? Sí, puede ser más adelante, puede ser diputada. No, puede ser diputada, lógicamente, porque estos son mandatos que duran 4 años, hay muchos dirigentes que hoy asumen su banca, pero eventualmente en el 27 pueden ser ministros, y Natalia puede ser una de las si se mueven algunas piezas, puede ser diputada. Que se sienten... Imaginémonos, porque faltan 17 minutos para que empiecen a vehiculizarse los primeros resultados, que en la capital federal de cada 10, 4 no han votado porque no creen en la política. Exactamente. O porque no sienten que a ellos les vaya a cambiar específicamente nada. Si vos, como candidata a diputada o diputada eventualmente, tuvieras que hablarle, acabas de decir, yo acepté porque creo en la política como herramienta de transformación. A los que no creen, y porque no creen no votan, ¿por qué deberían votar? ¿Qué les dirías? Yo te digo lo que hice, lo que dije en su momento, porque obviamente militando en la calle y demás te encontrás con eso. Que reflexionen en su vida a qué lugar llegaron solos. Te puedo asegurar que no me pudieron contestar ni a un lugar, ni a un trabajo, ni a la escuela. ¿A qué lugar llegaste solo? Incluso si sos... No, porque yo pienso en mí. Bueno, si sos eficientista, tampoco podés solo. Entonces creo que es un pensamiento inteligente apostar a la política. Inteligente, aunque sea desde un lugar absolutamente desapasionado. No sé, capaz que es muy bilardista lo que dije en su momento, o muy foquista en un momento como el actual, pero a mí me parece que uno no puede inyectar pasión, sobre todo cuando no sos gobierno. Yo creo que lo que dijiste es muy menotista.
Ahí está. No muy bilardista. Es muy menotista. Muy de resultadista, quise decir. Bueno, pero es que en política no es que importen únicamente los resultados. Para Bilardo importa el que gana y todos los demás no existen. Es así. Entonces muy menotista puede ser, ahí está, sí. El menotismo al respecto tenía una cosa, si se quiere, más lírica, aunque son categorías ambas del pasado, que es que importa ganar, pero importa jugar bien. No importa ganar pinchando al rival o haciendo zancadillas o quebrándolo. Totalmente. Hay dos razonamientos distintos ahí, ¿no? Totalmente. Y creo que eso pegó. Mira, aparte me pasó algo muy particular, es mi primera experiencia y hay algo de impotencia de este lado. El otro día hablaba con un jubilado y me decía, ¿te vas a acordar de mí? Me llamo José. No, me voy a acordar siempre de vos porque te llamás como mi viejo. Y me dijo, me llamo José San Gregorio y no me quiero morir sin ver que esto cambie. Por supuesto se me hizo un nudo en la garganta y le dije, lo primero que me salió es sí, va a cambiar. O sea, estoy prometiendo algo que no depende de mí tampoco. Pero confío en eso. Y cerramos campaña en Villa Sildañez, donde realmente es un lugar vulnerable y nos contaban lo que sucedía a la noche, que ya la cana está tirando tiros, que ya hay pelea entre narcos, que ya agarran a cualquier... Entonces, vos decís, qué impotencia, efectivamente, el retiro del Estado, lo que uno dice a veces de manera editorialista y demás, pasa, Carlos. Entonces, yo creo que no hay otra manera que no sea la política, porque lo estamos viendo. La derecha lo nomina como la casta política. En definitiva, lo que es una casta económica, hay una retracción total de la política en función de lo económico, esto que mencionabas vos. ¿Qué dijo la derecha? Bueno, o la derecha o el poder económico concentrado, compremos. Compremos estatalidad, compremos terminales políticas, compremos el poder judicial. Y la verdad que creo que lo único que se puede oponer es la construcción colectiva que hoy asume la forma de la política. Eve Bonafini pensaba que la única lucha que se pierde es la que no se da. Andrea Recupero, vos que tuviste tanto tiempo con ella acá, sabés perfectamente ese pensamiento que lideró además la lucha por los derechos humanos en la Argentina. No es conseguir resultados ya, sino trabajar con el largo plazo, y por eso se pidió siempre memoria y verdad y justicia, independientemente de las épocas. Hubo épocas en que hubo un territorio fértil para la memoria, la verdad y la justicia, y otro territorio en muchas otras épocas en que era imposible plantar una semilla, y sin embargo las madres seguían regando. Tan a largo plazo que pensó una radio, pensó una universidad, pensó la Casa de las Madres, ¿no? Como proyecto a futuro, a un futuro que ella no vería. Que ella no vería, exactamente. Y a luchar con alegría, nos decía siempre. Obviamente. Aunque estemos en la peor, meterle alegría. Si quieren el mandato final al respecto de Eve, testimonio grabado para Madres de Plaza de Mayo: cuando yo me muera, no lloren, hagan una fiesta en la Plaza de Mayo. La verdad que quisimos hacer una fiesta, Eve, pero nos salió a llorar cuando te fuiste de este mundo. Tenemos 3 audios distintos de oyentes que, respondiendo a nuestra consigna, grabaron sus impresiones sobre el día. Hola chicos, bueno, gracias por estar, los estamos viendo, siempre poniendo el cuerpo con las madres, bueno, sigan adelante, los escuchamos. Gracias, nos estás viendo, somos mejor por radio seguro. Hola, la Radio Madres, gracias por acompañarnos en este día tan esperanzador y también tan angustiante. Graciela desde Salta les avisa que no es solo en Capital Federal que hay 2 categorías, hay muchas provincias en las que hay 2 categorías para votar. Pero bueno, acá cortando clavos, porque Salta está dividida en 3 peronismos, uno entreguista como el de Sáenz. Bueno, no quiero romper la veda, perdón. Bien, sí, pero la escuchamos igual. Todo se tenía que decir y se dijo. Se comprende. Ya estamos, faltan 10 minutos. Un oyente más. Hola, buenas tardes. Buenas. Gente de radio de Catamarca, le habla Mario Córdoba. Un saludo, ahí los estoy viendo por la televisión. Siempre escucho la radio de ustedes y estoy ahí en contacto. Vuelvo del trabajo y pongo la AM530. Muy hermoso día para poder estar conectado todo el día domingo. Bueno, ya voté y te cuento que Carlos Polimeni y compañía, que acá en Catamarca hay un poco de hastío, de indiferencia para ir a votar. Yo pensaba que iba a ser con mucha más expectativa. Fui a votar y la verdad que no hice cola y fui como a las 2:50 por ahí. Pero bueno, falta todavía un tiempo hasta las 6 de la tarde. Abrazo grandes, que estén bien. Abrazo, ojalá nadie se robe las urnas, cosa que también pasó con Luis Barrio Nuevo en una elección en Catamarca, ¿no? Cuánta historia. Los que decían que se iban a dejar de robar por 2 años y siguieron robando por 20 o más o menos así.
Hay fuerzas que, perdiendo la elección, decíamos al principio, pueden ganar, porque ponen en disputa menor cantidad de puestos en diputados que otras. Y la Libertad Avanza, por supuesto, o sea, perdiendo la elección, va a tener una mejor composición en el Senado. Y entonces digamos, lo va a presentar así más tarde. Lo va a presentar así, va a además, decir, nosotros aumentamos nuestra cantidad de diputados y senadores. Y quisieron jugar esta carta de no unir el resultado del peronismo. Está claro que se va en muchos lados como Fuerza Patria, en otros no. Es el peronismo, muchachos, no lo quieran ocultar. Entonces, cuando sumas todo eso, va a haber un aluvión de votos, creo yo, importante. Recién estaba leyendo la declaración de Luis Caputo. Yo sé que es alguien que nombro y todos pero bueno, esto no cambia nada en lo que es el programa económico, ¿no? Es un poco lo que creo que está. Viene la ley Bases 2, viene la reforma laboral. Sea como sea, la salida del gobierno creo que va a ser por arriba, tratando de que no le importe mucho el resultado de las urnas y acelerar y poner quinta a fondo con este acuerdo con el JP Morgan, que me parece que no hay que dejar de ponerlo sobre la mesa, como dijo Majo Castells anteriormente. Le salvaron las papas al gobierno, le salvaron las papas. A nosotros nos pusieron en el horno, ¿no? Y además les están pidiendo a los dirigentes de la Libertad Avance garantías de la Argentina en recursos naturales para el caso de que no se pague el dinero. Florencia Basso nos escucha desde Radio Universidad de Tierra del Fuego. Le vamos a preguntar, gracias por estar aquí con nosotros, ¿cómo son los comicios en un territorio como Tierra del Fuego? ¿Cómo fueron esta tarde? Hola, ¿cómo les va, compañeros? Muy buenas tardes, gracias por el contacto. Bueno, la verdad que llegando a los últimos minutos, ¿no?, de votación de esta jornada que se ha desarrollado, la verdad, de manera muy ágil aquí en toda la provincia, no se han detectado inconvenientes. Es la primera vez que en Tierra del Fuego votamos con este sistema de boleta única, papel. Así que, bueno, expectantes ahora, esperando los resultados. Se estima que aproximadamente el 60% de los 153.000 fueguinos que estaban habilitados para votar han concurrido a las urnas. Así que, bueno, esperando ahora en los próximos minutos ya comenzar a tener los primeros datos. Bien, Agustina, casi todos los que salieron al aire hoy reportando de distintos lugares dijeron un día de sol, un día de calor. Pablo Hacker dijo un día peronista en la capital federal. En Tierra del Fuego, ¿cómo es un día domingo? Podemos decir que también ha sido un día peronista. Un día de mucho sol, por lo menos aquí en la ciudad de Río Grande, que es donde resido. Y eso también obviamente que influye y facilita también que las familias se movilicen a las escuelas cercanas, ¿no? Caminando, bueno, no con bajas temperaturas, sino con una temperatura agradable, así que la verdad que las condiciones climáticas han sido favorables en la jornada de hoy. Gracias, Florencia, abrazo grande. Perdón, Florencia, una cosa por el nombre, cada vez encuentro más Florencia. ¿En qué año naciste? ¿A qué generación perteneces? Yo nací en 1981, tengo 44 años. 44 años, la edad de las Florencias. Abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Gianfranco, ¿qué edad tenés vos? Es nuestro operador. 24. ¿Te representa? Qué respetuoso. Qué respetuoso, por favor. ¿Te representa Trueno un poco? ¿Es la misma edad? ¿Nati Peluso te representa un poco o no? Dalí. A los oyentes que tienen el oído que atrasa. Why not? Este tema se llama Argentina, grandes artistas de la Argentina del siglo XXI. Ya viene Felicitas Bonavita a conducir la continuidad. Nosotros hasta las 18. A las 18 acabó el comicio. Gente que sabe de radio. Cuando se estrenó este tema y lo pusimos al aire aquí en la M530, un montón de oyentes enojados. Pasen a Larralde, por supuesto. Independientemente de su actitud cuando la crisis con la patronal del campo, por supuesto. Pasen a Mercedes Sosa, por supuesto. Pero una cosa no quita la otra. Pasamos todo y pensamos todo. Daniel Toñetti se incorpora ahora a la transmisión también. Lujos que no vas a tener en otras partes si te quedas aquí.
Felicitas Bonavita, ¿cómo va? Muy buenas tardes. ¿Cómo va, Carlos? Bien, esperando. Yo también. Como Godot. Nervios ahora a partir de las 6 de la tarde. Bueno, vamos a ver cuánto se precipita, ¿no? Cuánto tiempo pasa hasta que tengamos un dato concreto. Bien, esperando la carroza, señor Daniel Toñetti. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andas, amigo y compañero? ¿Con asuntos de vestuario? Sí, no. No, justo estaba... ¿Qué remera? Perdón, ¿Qué remera con el compañero Bowie? Yo lo vi entrar. Se vino con Bowie en el pecho, ¿no? Vino con Bowie en el pecho, que tocó en el Estadio de Ferro. Bueno, mucha expectativa ahí. Estamos todos un poco ansiosos. Perdón, ¿no? ¿y cuál es la importancia de dónde tocó Bowie? Discúlpenme. La primera vez que vino acá a la Argentina tocó ahí. ¿Sí? En Tierra Santa. No fue River, Bowie. Yo estoy seguro que fue el estadio de River, discúlpenme. ¿no? Bueno, puede ser. En Ferro tocó seguro. Silvio Rodríguez tocó seguro en Ferro. Bueno, hay mucha expectativa, Carlos. Estamos en mucha ansiedad, ¿no? De alguna manera. Ya podemos decir que hay niveles de participación, ya hay una información ahí que es bastante precisa, que 60% aprox. Más o menos 60%. Recién lo estábamos hablando con Félix fuera del aire y, a ver, la comparación que la tenemos que hacer, la famosa comparación peras con peras y compararla con la elección del año 21, que es la última elección. La última legislativa. De mitad de término. Pero también es cierto que hay una pequeña trampa porque esa elección se hizo en medio de una pandemia, digamos, en el último tramo de la pandemia. Así que, y fue casi 71 puntos, ¿no? 71, 72, ¿no? Fue. Hagamos un ejercicio de memoria en la historia de la democracia. La primera legislativa de Alfonsín la ganó. 85. Después hubo elecciones, en el 87 era un mandato de 6 años, las elecciones que terminaron con Cafiero, Antonio Cafiero, gobernador de la provincia de Buenos Aires, una derrota radical. Cafiero le gana a Casella, el 6 de septiembre. En las primeras legislativas de su primer gobierno, Carlos Menem ganó. También. Ganó la primera, la segunda y ganó todas. Por eso, 93 y 95 ganó. 91 también. Bueno, 89, 90. Las ganó todas. Néstor y Cristina también ganaron sus elecciones legislativas, salvo la de 2009. Claro. Néstor gana la del 2005, que Cristina le gana a Chiche, ¿no? Sí. Y en 2009 Néstor pierde con De Narváez en la provincia de Alicate. Sí, no solo que pierde, sino que pierde 30 y pico. 71% fue el nivel. ¿Cuánto? ¿31? El 71% en el 2021. En el 2021. Sí. Pero Néstor pierde en el 2009, creo que debe ser una de las elecciones más bajas del oficialismo en una lista de término. En que estaban Néstor, Sergio Massa y Nacha Guevara. Sí. Por ejemplo, ¿no estaba Scioli también? ¿No? En la boleta, y estaría Daniel Scioli también. Bueno, digo, estoy sacando cuentas de memoria de cómo fueron las legislativas en la historia. Macri las ganó, ¿se acuerdan? Que fortaleció su gobierno. Con 42 puntos las ganó. Las ganó. Alberto Fernández, las del 2021, las perdió. Las perdió. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué pasa? Empezaremos a saber dentro de 3 minutos el resultado de esta elección. Qué optimismo. Dentro de 4 o 5 minutos, por lo menos se cierra la votación. Ya hay algunas tendencias, empieza a circular información, ¿no? Bueno, no sé si la podemos hacer público a partir de ahora. Yo la dejo a usted conduciendo, Felicitas Bonavita. Pero muchas gracias. Va a salir ganando la audiencia. Me impresiona un poco que lo mandó al rincón de los niños que se portan mal a Pablo Hacker. A Pablo Hacker. No, yo no lo fuera de campo. No sé qué pasó acá. Nosotros nos vamos con Argentina, con Trueno y Nati Peluso. Nosotros, este momento, este segmento se va, pero la radio se queda. Siempre que nos vamos es para volver. Bueno, casi siempre.